Qué onda, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo están ese miércoles? Hoy día miércoles estamos una vez más en Lunes de Mobile. Lunes de Mobile que lo hacemos el miércoles. De hacking de Android, aplicaciones Android, ¿no? Estamos acá una vez más con César Rodríguez. ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien Todo ese? Todo tranca bien. acá. Estamos Cambia un poco, miércoles, El día miércoles. distintos. Miércoles mobile, cambia, cambia. Miércoles Mobile. Cambia un poco el lunes. Cambia un Sí, poco. cambia. Y estamos acá una vez más para hablar un poco sobre seguridad en aplicaciones Android, ¿no? Vamos a estar el día de hoy mirando los temas, charlando un poco sobre las vulnerabilidades relacionadas con Insecure Data Storage, bugs en Así es. SQLite, Shared Preferences y External Storage. Ese es el temario para el día de hoy, es lo que vamos a estar viendo en este episodio número 7. Bienvenidos a todos los que van entrando. Y recuerden que todo está resubido en el canal de YouTube. Episodios anteriores, el día lunes, subimos el episodio número 3 de este pequeño curso que estamos dando acá, de este pequeño cursito, si se puede llamar de alguna manera, sobre vulnerabilidades en aplicaciones Android. Está todo subido en nuestro canal de YouTube, signo de exclamación YouTube, en el chat de Twitch, para acceder al canal. No olviden de registrarse, no olviden de darle follow al canal, que nos ayudan un montón. Así que vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué tenemos, César? ¿Con qué Bien, arrancamos? bien, vamos a arrancar. Vamos a hacer algunos retos, los que llevamos a hacer, la verdad que no preparamos esta sesión, no la preparamos tanto a propósito en realidad como para ver los retos en vivo y bueno, y mostrar todo el proceso mental para resolver el reto, ver problemas y demás, ¿no? Como que por ahí si uno prepara, a veces me pasa que si uno prepara el ejercicio, después por más que intente replicarlo, eh, se complica, así que nada, vamos a hacer todo en vivo, lo que salga, lo que no salga En lo vivo y en veremos. directo. Esto Así que bueno, es en vivo y en streaming en vivo directo, y en así, directo. no tengo ni idea, ni si sale, si no sale, ni cómo se hace, ni cómo no se hace. Vamos a ver. Bien así, bien en vivo, vamos a ver qué sale. Y si no, bueno, para la semana que viene o en la semana subiremos los resultados, las cosas que no salgan, ¿no? Que puede pasar. Y este tema es Insecure Data Storage. Es un tema como muy importante porque básicamente, digamos, si bien hay vulnerabilidades que son más críticas, que están relacionadas por ahí con ejecución de código o ese tipo de cosas, la realidad que es difícil encontrar ese tipo de vulnerabilidades. En general los assessment es muy difícil llegar a eso, salvo que sea algo muy grotesco. En la práctica no pasa. Entonces, la siguiente tipo de vulnerabilidades que son relativamente críticas o críticas dependiendo del tipo de aplicación, están relacionadas con el Secure Data Storage. ¿Sí? O sea, hay como dos tipos de severidades, unas relacionadas con vulnerabilidades en IPC, que vimos por ahí un poquito, de componentes exportados y más, y la otra está con esto, ¿no? Que en definitiva es, en realidad, una de las cosas que más le importa por ahí a un cliente, es decir, che, ¿cómo guardo la información? ¿Quién puede acceder a la información? Porque lo más valioso de la aplicación, desde la perspectiva de un negocio en general, es los datos. Es cómo guardas los datos, cómo los manipulás, qué haces cuando los datos, cuando una persona se desloguea o cuando borra la aplicación, todo ese tipo de cosas. Es persistencia de datos y flujo de estadio de los datos. Entonces es un tópico muy, muy, muy importante, con lo cual, y digamos, ahora vamos a ver cosas sencillas, pero esto cuando uno va profundizando en el estudio de Android, y empieza a ver matices como más complejos, y por ahí cosas más relacionadas con permisos del sistema operativo, versiones de Android, ¿sí? Si bien por arriba puede ser muy fácil, y nosotros vamos a simplificarlo ahora, esto da mucho para hablar, ¿no? Así que, bueno, nada, vamos a seguir viendo, vamos a basarnos en AndroGoat, que es una aplicación bastante completa, open source, y tiene acá al menos, vemos como los ejercicios, y está bueno para una introducción de tipo de datos
y de tipos de persistencia más comunes. O sea, en general, en la mayoría de las aplicaciones uno va a encontrar share preferences. En general, la información se guarda en base de datos SQLite. No siempre, pero archivos temporales por ahí hay. Eso es más raro, salvo alguna librería que internamente hace alguna cosa. Y external storage. Son como los tópicos más importantes y más comunes dentro de una aplicación. Así que está bueno ver estos ejemplos y probarlos y jugar un poco, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, en cuanto a tipos a localizaciones, digamos, importantes dentro del sistema operativo, tener en cuenta, uno tiene como está separado en dos partes. Una es internal storage y otra es external storage. ¿Sí? Lo importante de esta separación es que el external storage en general, o sea, siempre existe en un sistema en Android. A veces este external storage está emulado, o sea, sigue siendo por ahí, ¿cómo se llama? Sigue siendo información o un file system que está localizado dentro de un componente físicamente dentro del celular, o a veces es un componente externo como un SD card, ¿no? Sí, pero en general hay. De hecho, usted compra un celular, no hace falta que esté ruteado, hacen una DB shell y van a ver que si uno hace un S/SD card, que es como una especie de alias hacia lo que es todo externo storage, como vemos acá, ¿sí? Va a ver que va a estar acá, ¿sí? Y no siempre implica que eso es una memoria externa, ¿no? Antes sí pasaba eso. En celulares más viejos, el external storage no siempre estaba y era efectivamente un SD card en general. Bien, eso fue cambiando. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es la idea más allá de si está localizado física o no físicamente. Y es, external storage en general es un componente público, ¿sí? Por así decirlo, en el cual potencialmente todas las aplicaciones tienen posibilidad de leer y escribir si tiene ciertos permisos, ¿sí? Sí, que es Write External Storage y Read External Storage. Son permisos que pide una aplicación y si ustedes usan un celular Android, le sale un pop-up diciendo esta aplicación quiere acceder a tal cosa, ¿sí? Una vez se dio ese permiso, ya se puede acceder a leer en general los archivos y carpetas y demás. Si se fijan, de hecho, veamos acá. Esto es External Storage. Fíjense que tiene. Estos son permisos al estilo Linux, ¿no? Donde vos tenemos el primero, el user, y el segundo, grupo, ¿no? Y después acá al costadito tenemos los permisos para cada uno. Read, write, execute, read, write, execute. Y después para el resto. ¿Sí? Eso es de Linux, seguramente la mayoría conoce. Este segundo, SDK-RW, que es un grupo propiamente dicho de Linux, es un grupo que se asocia al usuario de una aplicación. Recordemos que cada aplicación tiene un usuario distinto dentro del sistema operativo de Android, ¿sí? Es un usuario común o sea, es similar a un usuario de Linux, pero, digamos, lo que pasa en Android es que ahí, por ejemplo, la carpeta home/user no existe, ¿sí? Pero es lo mismo, es la misma idea, digamos, es un Linux tocado. En este caso, el usuario de cada aplicación, cuando no le da permiso de escribir o lectura o escritura, dentro del external storage, se le asocia al grupo sdcard-rw. ¿Sí? Entonces, eso le da permiso, en este caso, a leer, escribir, y en caso de una carpeta que es como esto, no es ejecución en sí, sino realizar operaciones dentro de la carpeta y demás, ¿sí? Con lo cual, eso es muy importante porque indicaría en general que cualquier archivo que se guarde en external storage es accesible por potencialmente cualquier aplicación. Bien, a partir de Android 29, digamos, se modificó un poco ese esquema y hay hay carpetas especiales que se llaman Scope Storage, que son carpetas dentro del external storage
a las cuales no puede acceder, que es Android 11, que es API 30. Y eso implica que son carpetas especiales como extensiones de la carpeta privada de la aplicación, es API 30, ¿sí? Y no se puede acceder por más que tengan Read External Storage o Write External Storage, ¿sí? Bien, eso es un componente, eso es... El External Storage en general está en SD card, External Storage, no, el Scope de Storage están en SD card, Android. OBB me parece que es. Acá justo no tengo nada porque no tengo ninguna aplicación que tenga. Pero acá, si hay una carpeta que está acá adentro, en general las carpetas tienen el nombre del package, como si fuese en el internal storage. Si tenemos acá una carpeta, por ejemplo, com o was.zap o agout, creo que era. ¿Sí? ¿No? Implica que esta es en un Android con API 11, vendría a ser una extensión de internal storage. Entonces no cualquiera lo puede leer. ¿Sí? Nada, se los comento, o para aquellos que son nuevos no se vuelvan locos, pero sepan que hay para ciertas versiones de Android esto que se llama Scope de Storage. ¿Sí? Y que no es tan lineal como era antes, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa cuando uno usa este tipo de carpetas en una versión de Android anterior? Bueno, no es Scope de Storage. ¿Sí? Entonces, por más que funcione esto todo muy lindo en Android 11, si la aplicación es compatible con versiones anteriores de Android, está expuesto igual, por más que tenga la carpeta en /OBB, donde sea, ¿no? Así que tengan en cuenta también eso. Bien. Eso está en Storage, tengan en cuenta eso. ¿Y qué más? Bueno, ahora les voy a pasar, los dejo acá este link, o sea, no es una locura, no es algo que digan, uff, qué bruto, qué bárbaro el link que está pasando, pero lo saqué de acá esta información. Y tengan en cuenta eso, nada más, después no importa. ¿Sí? Como que le quede la idea ya sirve un montonazo. Así que, bueno, y después lo que tenemos acá es el internal storage, eh, que ahí, a diferencia del external storage, es algo que siempre está dentro del sistema operativo, como dentro de la plaqueta, podría ser del hardware, está ahí pegado ahí, o sea, no es fácil ni trivial sacarlo. Eso tiene en general a partir de Android, creo que 5 para arriba, está encriptado y es como que es hiper seguro. ¿Sí? Y adicionalmente lo que tiene que es una memoria manejada exclusivamente por el sistema operativo, y cuando uno instala una aplicación, el sistema operativo por defecto crea una carpeta en data/data. ¿Sí? Y le asigna, veamos los permisos de vuelta. Por ejemplo, wallpaper, ¿viste? Bien tiene un usuario U0A91, que es estos son los nombres de los usuarios generados automáticamente. ¿Sí? En este caso es un U0 y un número, o un alfanumérico o algo. En otros por ahí cambia, no todos van a tener la misma semántica, pero la idea es la misma, son usuarios exclusivos. ¿Sí? ¿Sí? Y como vemos las carpetas, en general esta justo es específica pues wallpaper, pero por ejemplo esta, ¿sí? Tiene el asignado usuario U0 a 15, se crea un grupo con el mismo nombre, eso todo automáticamente cuando se instala la aplicación, y los permisos son de read, write y execute exclusivamente para esta carpeta, para este usuario. ¿Sí? Entonces, solamente este usuario puede acceder a esta carpeta. ¿Sí? Adicionalmente, antes, en versiones bastante viejas, existía un permiso que era word readable, word writable. Lo que implicaba que si uno creaba un archivo así, por más que fuera internal storage, y un usuario conocía toda la ruta, porque el tema es, eso es como Linux, ¿no? Si vos no tenés permiso para un directorio, pero tenés permiso para un archivo, vos por ahí podés leer ese archivo, pero podés listar los archivos en la carpeta. Pero el archivo lo podés leer. Entonces, si sabías cuál era el archivo, eso en realidad es
en muchos casos es trivial porque uno reverseando el código puede saber el tipo de archivo, el nombre del archivo, el formato del archivo, ¿sí? Si tenía el permiso a eso, uno podía acceder, modificar, leer y demás. A partir de Android, creo que 6, esto habría que confirmarlo, se agregó a Linux, a, a lo que es al sistema operativo de Android, SE Linux, y se fueron configurando cosas, y una de las cosas es, básicamente, que por más, no sé si tiene una idea de ese Linux, pero ese Linux es un tipo de protección que tiene un formato, una forma distinta a esto de User Group All, ¿no? Y hoy en día en las versiones de Linux hace mucho ya existen, esto es por configuraciones, y básicamente uno agrega ciertos tipos de permisos contextuales, como mucho más finos y mucho más, digamos, copados, porque uno puede decir, bueno, todos los procesos que tengan tal grupo pueden hacer esto, todos los procesos que tengan tal cosa pueden hacer esto, nadie puede hacer esto salvo tal cosa, ¿no? Es un estándar, está bastante bueno, o sea, está bueno el estándar, no sé si es tan divertido. Ese vos por ahí te puede encantar ese Linux, las configuraciones. A mí me aburre un poco, la verdad. No, 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 aburridísimo, por favor. A mí me Todo parece aburrido, pero lo que es Hardin es claro, complicado igual. Ese Linux tiene un potencial de romper varias aplicaciones muy fácil también. Por eso no es sí, sí, tan sí, no, usado no, hoy no en es día, la trivial. verdad. No, no es trivial. No, claro, en este caso, digamos, Android ya viene con ese Linux y la configuración viene ya en general de la OSP. Después, cada implementador puede agregar más o menos reglas, pero en general la OSP ya viene bastante hardenizado, ¿no? Porque tengamos en cuenta que Android es un sistema operativo particular, donde uno no tiene toda la flexibilidad que tiene, por ejemplo, con Linux. Es sandboxeado, uno no tiene acceso a root por defecto, ¿no? Entonces, como que, digamos, es más fácil hardenizar eso y ser súper estricto versus a un sistema operativo. Imaginen un Linux, si vos lo tenés instalado y que uno hace apt-get o de install de 80 millones de cosas, Sí, una que puede locura. utilizarse para un montón de fines distintos, ¿no? Un celular es... Claro, Los casos de uso son bastante específicos. Lo que cambia mucho es el sí, hardware. sí, Al sí, ser sí. Android, cambia mucho el hardware, pero Claro, bueno, es una claro, capa tal de cual, sí, abstracción tal cual. distinta. Sí, sí, lo mismo para cosas tipo IoT y demás, ¿no? Que son Exacto, por ahí. No está pensado para que uno toque todo, sino que use como usuario final, por ahí hardenizarlo, inclusive está bueno. exacto. Digamos, en este caso, más allá de ese Linux, no quiero como meterme con ese Linux y volar y no sé qué yo, ni ser filosófico. En este caso, lo que pasa, las implicaciones reales son que por más que uno tuviera un archivo word readable o writable, ese Linux bloquea ese uso. Entonces, ya directamente hoy en día, creo que Android 6 o 7 para arriba, ese tipo de vulnerabilidad no existe más. ¿Sí? Con lo cual, todo lo que está en data barra data y nombre de la aplicación es privado, per se. Después, obviamente, hay vulnerabilidades, hay cosas que le permiten a uno acceder a ese archivo, pero, digamos, no sería un acceso directo desde otra aplicación. Siempre será a través de content providers, algún intent, alguna funcionalidad que copie y pegue en otro lado, pero en general podemos decir que si no hubiera vulnerabilidades dentro de la aplicación que nos permitiera acceder directo, ya no se puede acceder más a esa carpeta. ¿Sí? Así que por más que uno tenga, y a veces esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno reporta vulnerabilidades. Por más que se guarde que está feo y es reportable, ¿no? La password en plano dentro de un share preference, ya vamos a ver eso. La realidad es que si no hay ninguna vulnerabilidad para acceder a ese archivo, es hasta diría que anecdótico. O un low, o uno podrá inventar un montón de cosas y ayornarlo, pero la realidad es, no tenés poco, no tenés forma de atacar, ¿no? Obviamente siempre hay un riesgo potencial de que se cambie la aplicación y que se acceda, bla, bla, bla. Pero en concreto pasa eso. Directamente no se puede acceder. Y eso esperemos que les quede. Esa, digamos, es la idea de toda esta charla. ¿Sí? En este caso, ¿se ve la...? Sí, se ve perfecto la terminal, sí, sí. ¿Sí? Joya. Bueno, si tienen preguntas, hagan las preguntas, ya saben.
La modalidad es esa, ¿no? Cuando tengan preguntas, cuando tengan comentarios, hagan comentarios y lo vamos viendo. No necesariamente el tema, está bueno que sea del tema, pero si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna otra cosa, podemos desviarnos un cachito. Y de última, si es algo muy complejo o muy largo, le decimos, che, bueno, lo vemos más adelante. Pero hagan preguntas si algo no se entiende, comentarios, lo que sea. ¿Sí? Bien, en este caso, la carpeta que importa de la aplicación es esta owas.sat.agout. En general la carpeta tiene el mismo nombre que el package de la aplicación. ¿De dónde puedes sacar un package? Bueno, en muchas formas. Una fácil es buscarlo acá. ¿Sí? En el Android Manifest, cuando uno abre la APK, siempre va a estar este atributo package en el primer tag del manifest, y es el nombre, ¿sí? Ese es el nombre de la carpeta que se crea. También es el nombre del proceso que uno está corriendo. Si hace un ps-f, ¿sí? El proceso que está corriendo tiene ese nombre. Es fácil de encontrar. ¿Sí? Con eso para que lo sepa. Bien, entonces esta carpeta, y en esta carpeta en general, uno lo que puede ver en general es una carpeta SharePref, ¿sí? Que es donde se guardan los archivos SharePreference, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora en instantes. Es común ver una carpeta databases, acá es donde en general se guardan las bases de datos. La más común es SQLite, pero hay otro tipo de base de datos, como base de datos tipo Rion y demás. Hay otra carpeta que a veces está o no, que se llama Files, ¿sí? Que la idea de eso es, uno cuando crea un archivo, que es binario, o una imagen, o uno saca una foto y esa se tiene que guardar, en general lo termina guardando en una carpeta Files, ¿sí? Desde luego, todo esto son, digamos, como decirlo, me sale normas ahora, pero no es la palabra justo la que quiero decir. Son buenas prácticas, ¿no? En realidad uno cuando uno crea un archivo, lo puede crear en SharePref, lo puede crear directamente en el root, lo puede crear, ¿sí? Yo les comento cuál es el estándar, por así decirlo, y estas carpetas qué significan, pero después, la realidad es que si el desarrollador se le pinta en SharePref meter un archivo binario o un archivo base de datos de SQLite, lo puede hacer, ¿sí? Porque es dueño del proceso, es dueño de la carpeta, hace lo que quiere. Caché y Code Caché son archivos, bueno, como dice la palabra, caché, eso en general no son tan interesantes, ¿viste? A veces uno si se pone fino, por ahí puede llegar a analizar qué es lo que se mantiene en el caché, para cuánto se mantiene. Y después, bueno, cuando uno agrega un WebView, se agregan otras carpetas particulares del WebView, no vamos a verla ahora para no complejizarlo. Y a veces hay una carpeta que se llama no-backup, que es para poner archivos ahí como temporales, ¿sí? Que por defecto no se guardan cuando uno hace un backup. Sí, no vamos a ver hoy backups, en algún momento por ahí vemos un poquito de backups, pero la idea es esa, ¿no? Que dice, bueno, si yo pongo eso ahí, sé por defecto no se va a backupear. Bien. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver entonces es esta carpeta. Vamos a empezar a ver con SharePreference. Vamos a empezar por el UX. Esto está como virgen, por así decirlo, todavía no probé. Lo primero que me parece que hace la aplicación es pedir que uno cree un usuario y una password. Vamos a hacer lunes de mobile, y la password va a ser lunes de mobile. ¿Sí? Parece que lo perdimos a César por un momento ahí, a ver. ¿Estás por ahí, César? Ahí va. Sí, por ejemplo, a ver, cat pin details, vamos a hacer. ¿Sí? Es un archivo XML, ¿sí? No tiene ninguna magia, que tiene el archivo XML va a tener siempre un key value, ¿sí? El key, como vemos acá, puede tener un boolean, un string, un entero, un nombre y un valor, ¿sí? Y lo que tiene esto, que es muy común, es que el SDK de Android por defecto
viene con un soporte, digamos, viene con una librería para manejar share preference, entonces uno básicamente, si quiere guardar un key value, básicamente importa el share preference, lo levanta, dame este archivo, digamos, uno se abstrae completamente de que es una XML y se guarda acá y uno lo usa. De hecho, ahora lo vamos a ver en el código. ¿Sí? Por eso se usa mucho, porque es fácil. Es estándar y todo el mundo lo tiene. ¿Sí? ¿Tiene usos genuinos? Sí, por ejemplo, guardar ciertas configuraciones. Por ejemplo, imaginemos. Uno quiere guardar, por ejemplo, del usuario, toca la aplicación y hay ciertas configuraciones, por ejemplo, el color del fondo, la cantidad de elementos de una lista a mostrar, ¿sí? Qué sé yo, no sé, el tamaño de la letra. Todas esas cosas que por ahí son configuraciones, key value, tiene sentido guardarlo por ahí en un share preference porque es un archivo que está ahí a mano. De hecho, es más, las interfaces que existen ahora directamente tienen un singleton, que uno lo levanta, guarda en memoria los valores, cuando lo va tocando, lo va actualizando después en el fondo y lo tiene en memoria y es súper rápido, ¿no? No sirve, o sea, y ahí es donde puede estar una trampa. Es fácil de usar, no tiene que agregar casi nada, hay ejemplos por todos lados, entonces muchos que dicen, y bueno, guardo, qué sé yo, el token de autenticación. Cuando me autentico y tengo que guardar un token, ¿qué hago? Share preference, auth token, lo guardo. ¿Sí? O usuario, password. ¿Sí? Porque es fácil y está ahí a la mano. Y eso también, y eso es importante saberlo. Un share preference no es no es una localización segura para guardar información sensible. Por más que el archivo esté en el internal storage, en la carpeta privada, digamos, si se encuentra alguna forma de hacer un local file inclusion o se encuentra la forma de dampear la aplicación, por ejemplo, a través de un backup, o existe alguna vulnerabilidad en un web view, que en algún momento vamos a ver, no, se puede hacer una exfiltración de ese archivo. Ese archivo es un archivo en texto plano, entonces cosas sensibles no se deberían guardar. O no se deberían guardar al menos de esta forma, ¿sí? Plano. Hay un wrapper sobre Secure Share Preference, hay implementaciones que, por ejemplo, guardan la clave, guardan una clave, digamos, de encriptación del contenido en el key store y entonces después encriptan y desencriptan el contenido. Entonces si uno dampea el archivo, va a estar encriptado y la clave en teoría no se puede, digamos, si está bien hecho, la clave no se puede dampear. Entonces, digamos, se le agrega una capa de seguridad a esto, ¿no? Con lo cual no siempre significa share preference igual pésimo trabajo, pero en muchos casos es así. Bien, entonces ahora ya sabemos más o menos lo que es un share preference. Avisen si no les queda claro. Es un archivo XML. ¿Sí? De hecho, si uno viene acá, nos vamos a adelantar por ahí. No nos vamos a adelantar. Vamos a ver, en vez de ver el código primero, bueno, acá está en el orden 2, cómo y dónde está el contenido sensible. Bueno, si hacemos un users, ¿sí? Está dentro de acá. Vemos que tenemos el name, el password lunes mobile y el username lunes mobile, ¿sí? Que es lo que yo había guardado. Creo que esto lo pisa, a ver. Lo pisa, ¿ven? Entonces tengo el password y tengo el usuario. ¿Qué pasa si uno va para allá atrás? No, no debe hacer display, seguro. No, bueno, se pierde, ¿sí? Entonces vemos que acá está en plano y la vulnerabilidad en este caso, ¿cuál sería? Y estás guardando una password en plano, ¿sí? En general, guardar password en plano, o sea, siempre es una mala práctica. O sea, uno no debería guardar la password de un usuario, por más que el archivo para nosotros crea que es está hiper resguardado. No es necesario, ¿sí? Si uno quiere guardar algo, que guarda el auth token, por ejemplo. O uno guarda la sesión, la key de sesión en algún lado, ¿sí? Algo expirable, ¿sí? De última, si se exfiltra, se va a terminar exfiltrando el token de sesión, que es malo, es bastante malo, pero al menos no es algo que le da un acceso permanente al atacante, ¿sí? Porque si uno tiene el usuario password, hasta que uno cambie la password, va a tener acceso, ¿sí? Y uno en general, por práctica, no cambia la password, porque sí, la cambia cuando dice, mira, esto se hizo un disclosure de tal cosa, o me olvidé la password.
¿Sí? Entonces, password en general está mal. Si uno encuentra alguna aplicación que guarda la password en algún lado, por más que sea el Keystore, eso es reportable. ¿Sí? Sobre todo en plano. Si uno dice, guardo la password hasheada, bueno, qué sé yo. No está tan mal, al menos. ¿Sí? Pero está mal igual. Depende del algoritmo de ¿Sí? hashing Entonces, también igual. Hasta cierto punto. también el algoritmo hash, sí, pero igual está mal porque en general, digamos, ¿para qué la vas a guardar? Pues si vos la guardás, digamos, me refiero Ya dentro tenés del un fallo celular, de ¿no? diseño, ¿no? Ya tu Y diseño sí, de... porque vos decís, ¿qué haces por qué claro, el tema es ese, ¿por qué lo estás guardando? La guardo porque después la mando a un servicio y valido otra cosa. Bueno, entonces el hash, por más que no sepa cuál es el texto plano, el hash es la password en realidad. Claro. Entonces es raro guardar una password aunque sea hashada. Dentro de la base de datos del server se guarda la password hashada, en general es la buena práctica, ¿no? Hashada, ¿por qué? Porque uno cuando se loguea con la password tiene que tener el server de alguna forma decir, esta password es la que el chabón me metió. Es lógico ahí, ¿no? Pero client-side no tiene sentido. Falla de diseño, es hiper reportable. Pero bueno, dentro de lo reportable hay cosas reportables y cosas menos reportables. O sea, Con la más severidad cambia, severidad y ¿no? menos severidad, claro, exacto. Claro, más o menos severidad, sí. Y bueno, si es un bounty, pasará de un P1, P2, P3, P4. ¿Cuánto te pagan? Pero bueno, digamos, acá ya encontramos una cosa vulnerable. Es para ¿Sí? hacer login Obviamente, yo esto offline, lo nos puedo. dicen acá por el chat, Maximor. ¿Qué onda? ¿Cómo andás? No, el tema es que pues, si ¿Qué tenés que onda? hacer login offline, tenés que pasar a un sistema de autenticación distinto, tenés que pasar a un sistema de autenticación por tokens, ¿no? Que es lo que se recomienda, un sistema de autenticación por tokens, en donde, o por cookies, ¿no? Dependiendo, a ver, no sé exactamente qué API tengas dando vueltas, pero vas a utilizar un token que sea una cookie o algo y que tenga un tiempo de expiración, que expire en server side. El tema de tener una password hasheada es que nunca va a tener tiempo de expiración, que eso es lo más complicado de tener una password hasheada en client side. Es como una vez que te lo roban, hasta que no lo cambias, como decía César, hasta que no cambias la password, que no lo haces nunca, porque la realidad es que la password no la vas a cambiar nunca, es muy raro que lo hagas. Eh, Eso sirve para autenticarte contra la aplicación, contra el server o lo que sea que estés usando, ¿no? Entonces siempre, Claro, por siempre es ahí, recomendable tener un token, una cookie o lo que sea de sesión y que tenga un tiempo de expiración, ¿no? claro, por ahí lo que sí se guarda offline es no la password en sí, de hecho, por ahí lo que sí se guarda a veces offline es, por ejemplo, un PIN de desbloqueo. Cuando vos tenés una aplicación y vos querés que cuando vaya a background y después vuelva a foreground no esté desactivada, por ejemplo, es muy común que pase con las aplicaciones bancarias, ahí está bueno decir, bueno, para autenticarte usás usuario password. Eso es online, no puedes hacerlo offline. Pero después si querés hacer eso, en vez de autenticarte, pues decir, bueno, tengo un PIN, que hoy en día, con los celulares, casi todos, creo que hoy en día está en general tipo un lector de huella digital, ¿no? Que es el reemplazo del PIN viejo, que antes uno cuando quería desbloquear una aplicación de un PIN. Que también eso es offline. Y bueno, también igual se puede guardar en el Keystore, pero ahí no es tan sensible. ¿Por qué? Porque después, digamos, poner que se hace un disclosure de eso, ¿no? Está bien, vos haces un disclosure de esa información, a lo sumo, ¿cuál es el potencial ataque? ¿Cuál es? Y bueno, el usuario que tiene acceso físico al celular desbloqueado puede desbloquear tu aplicación. Entonces, la seguridad es mucho menor. Distinto es la password en real, porque entonces el usuario, si hace disclosure de la password real, que eso no debería guardarse nunca, después agarra su celular o agarra la web, un browser cualquiera y se loguea y opera, tranquilo, ¿no? Entonces, podría ser un PIN, no estaría bueno que estuviera tampoco en un share preference, pero podría llegar a ser. Eso es lo offline que estaría bueno, uno puede decir, bueno, esto permitido no está tan mal. Después, puesto el resto de la cosa está mal. Hoy es mi opinión al menos, ¿no? Obviamente alguien puede decir, no, esto está perfecto, y bueno, qué sé yo, van cada Sí, uno. es una opinión siempre desde el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de aquellos que critican sistemas de seguridad, ¿no? Desde el punto de vista de lo mejor
en términos de seguridad. Obviamente que siempre seguridad es un Claro, balance sí, sí, entre sí. Sí, uno tiene que usabilidad, pensar, diseño, claro, las limitaciones que puedes tener de presupuesto y demás, y seguridad. Siempre hay un balance. Pero desde el punto de vista de seguridad, obvio. que es el punto de vista que nosotros entendemos y conocemos, ¿no? Y del que hablamos acá en este stream, no es la mejor implementación. Es una de las peores, No, sí, obviamente. en general está mal. Como digo, sí, puede ser el PIN. No sé si estaba hablando de eso justo, no me acuerdo el nombre que dijiste. Ese que comentó eso. Maximor. Ah, Maximum, perdón. Eso puede ser, si estás pensando en un ping o eso, y offline tiene sentido que esté guardado en algún lado, justo share preference no. Pero lo mismo también, si vos guardaras algo, debería ser hashado, como dices, cosa que no fuera reversible. Y hay que tener en cuenta el algoritmo de hash, ¿no? No es lo mismo un MD5 que un SHA-1, SHA-256. Eso está bueno. Ir actualizándose. Pero bueno, volviendo a esto. ¿Cómo se llama? Tenemos acá el usuario y tenemos la password. ¿Sí? Y esto ya sabemos que eso es vulnerable. Con lo cual, bueno, ya tenemos la vulnerabilidad, que es el punto 2. Y vamos a ver entonces el código fuente, para aquellos que no conocen el share preference, cómo se ve. Bien, entonces vamos a ver acá. Esto sí, por ahí uno lo conoce, que es el package donde está todo el contenido, todo el comportamiento, es owas.sat.agout. ¿Sí? Esto pasa en general porque uno tiene el package acá arriba y el nombre del package de Java es igual al nombre del package acá arriba. No es casualidad, es así. Uno puede tener subpackages, ¿sí? Pero en general sí puede tener subpackages. Justo acá no, porque es una aplicación sencilla. Y dentro de esto, uno vamos a tener de acá dentro de una sección Insecure Storage Activity, que tiene la repinta, ¿no? Es decir, es este el lugar donde. Bien. Insecure Storage Activity probablemente es, y acá, bueno, uno siempre asume cosas, ¿no? A veces asume cosas que tienen fundamento, a veces no tanto, que puede ser por el error, pero bueno, uno siempre cuando hace reverse dice, bueno, esto tiene pinta que es esto. Y asume esa premisa y sobre esa premisa trabaja hasta que encuentra algo que uno dice no encaja justo con esto, volvemos para atrás. ¿Sí? En este caso estoy asumiendo, faltará confirmarlo, que este Insecure Storage Activity es este de acá. La general, ¿no? Y no cada uno de estos botones, de cada una de las aplicaciones particulares. Bien, si uno entra acá y ve en el onCreate, recordemos el método onCreate, es el método que siempre se llama cuando una activity o cuando un componente en Android se inicia, siempre se llama. Vemos acá, ¿sí? Que tenemos acá una asignación de un botón con un click listener, ¿sí? Y el botón se llama SP button, que si uno puede pensar acá es, y share preference podría ser. Tenemos otro botón que es SP1 button, ¿sí? Y acá puede ser que alguno de, o sea, cierra porque hay dos share preference, habrá que ver cuál es el 1, cuál es el 2. Inicialmente voy a decir que por orden, esto pareciera estar en orden, así que el SP button probablemente sea este de acá arriba. Y después tiene SQLite, temp file, external storage. Y los botones son SQL, temp y SDK. Así que nada, cierra. Para mí con esto podríamos decir con cierta seguridad que este Insecure Storage Activity es esto de acá. ¿Sí? Después uno puede llegar a confirmar otras cosas en base a la vista. No quiero expandirme en eso ahora porque nos interesa el almacenamiento inseguro de datos. Entonces, asumimos eso, para mí cierra por todos lados, así que vamos a ver, dice, bueno, este botón, cuando uno hace clic, ¿qué hace? Y llama a esto, ¿sí? Que lo que hace es el onClick, esto es una implementación de un onClick listener. El onClick listener es una clase que básicamente lo único que tiene o lo que tiene interesante es un método onClick, ¿sí? Entonces uno lo asigna al botón y cuando hace clic ejecuta esta acción, onClick. En este caso, cuando se llama el onClick, cuando uno hace clic en el botón lo que hace es llamar una start activity
Esto, el start activity es un método en sí, this peso 0 es el activity actual, y se llama el activity actual.start activity cuando uno navega de una actividad a otra. ¿Sí? Siempre se hace de este estilo. Para hacer eso, uno tiene que crear un intent. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le dice a Android, créame esta actividad. Esto no necesariamente tiene que ser una actividad dentro de mi aplicación. Uno puede crear un intent, ¿sí? Y triggerear la apertura de otra aplicación, ¿sí? Y eso está bueno saberlo, ¿por qué? Porque ahí es donde entra todo el juego interesante en Android, decir, bueno, che, ¿cómo hacen los malware para acceder a todo esto? ¿Cómo hace un malware para atacar tal cosa? Bueno, porque uno puede, no solamente, a diferencia por ahí de iOS es más difícil, no solamente puede iniciar componentes, llamar componente interno, también puede llamar componentes de otra aplicación. Puede iniciar otra aplicación. ¿Sí? Esto se hace y se hace de la misma forma. Se hace un this.startActivity y dependiendo de lo que uno ponga acá, es lo que llama. En este caso, se crea un intent, ¿sí? ¿Sí? Dentro de la misma aplicación. ¿Y a qué se llama? Un secure storage sharepref.class. Esta clase es otra activity, ¿no? Por eso se llama una start activity. Entonces, básicamente, acá lo que hago es... perdón, se me perdió. Lo que hago es... hago un botón, un clic, y ese clic lo que hace es genera este intent y le dice al sistema operativo, llámame este componente, esta activity, que está en mi aplicación. El sistema operativo procesa el intent, valida permisos y demás, y llama y crea este componente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que lo vimos que hace acá, ¿no? Hace clic y esto abre otro otro activity. ¿Sí? Bien, ¿qué es esto? Acá pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior, es el mismo esquema. Uno tiene un onCreate, ¿sí? Y en este caso hay un botón que es SP View Button y tiene un Click Listener. ¿Sí? Hay un solo botón. Como hay un solo botón acá, uno podría decir, y probablemente es este botón, ¿no? Si fuera más complejo uno puede dudar que eso, que no es. Pero, nada. Tiene un botoncito acá que se hace el save, y en este caso hay un solo botón, así que, bueno, es esta. ¿Qué hace esto? Bueno, crea este Insecure Share Pref on Create 1, ¿sí? Que recibe por parámetro un edit text. El edit text básicamente es la representación en Java de un textbox y recibe otro más. Entonces, ¿qué recibe? Recibe el edit text de username y el edit text password. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto tiene la referencia, esto guarda la referencia al objeto en sí del edit text. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace, en este caso, cuando uno hace clic acá en Save, lo que va a hacer es, al edit text le pide dame el valor. Al password le dice dame el valor y lo guarda en algún lado, ¿no? Es lo que haría, probablemente. Eso se lo adelantamos antes de siquiera ver el código, pero probablemente es eso. ¿Sí? Bien, entonces cuando se crea se guarda esto y cuando se llama el onClick uno ya tiene la referencia al edit text de username y coso y de password y le pide el valor. Como se pide el valor, punto el getText. Bien, entonces acá vemos, esta es la API que yo les hablaba, les comentaba del Share Preference. ¿Sí? El this, acordemos, this peso 0 es una activity. ¿Sí? ¿Este activity cuál es? Y es el Insecure Storage Share Preference. Es este de acá, ¿no? Es este activity. Y uno puede, y por eso es importante, y por eso es fácil, y por eso está bueno, y se usa mucho el Share Preference. A cualquier componente, sea un servicio, broker, receiver, content provider, uno le puede decir, dame un share preference. Se le pasa el parámetro de users, en este caso, ¿no? Entonces, esto lo que hace es agarrar de la carpeta privada de la aplicación dentro de la carpeta SharePref,
el archivo users.xml. Si no existe, lo crea, ¿sí? Entonces, y si no existe, fíjense, y uno hace un editor put string. Si el archivo no existe, si el campito, el componente, el tag, mejor dicho, no existe, lo crea. Y si no, lo pisa. Entonces, vieron, es muy fácil manipular esto. De hecho, uno se puede abstraer completamente. Eso podría ser un JSON, podría ser la implementación, un archivo binario, puede ser cualquier cosa. Porque uno se abstrae. Entonces, esa es la trampa, ¿no? O sea, no digo que esté mal, que digo, qué personas horribles los desarrolladores del Android SK que lo hicieron demasiado fácil. No, está perfecto. El tema es que es muy fácil uno caer sobre la trampita y decir, uy, mirá, tengo esto, lo puedo acceder desde cualquier lado, no tengo que pasar parámetros, es fácil de usar, lo uso, ¿sí? Y entonces pasan después esas cosas a nivel de seguridad. ¿Sí? Pero como ven, es muy fácil obtener un share preference. En general, esto se maneja así en general en todas las aplicaciones. Siempre se hace un get share preference, ¿sí? Uno tiene un componente editor de share preference, ¿sí? Vieron que esto es estándar. Viendo, esto viene por defecto en un SK. Y hace un put string del username y del password. Y hace un toast de data save, data not save, bla, bla. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, esto básicamente es este ejercicio. Es identificar dónde está el código, ya lo hicimos, que es en /sharepress. El código vulnerable, ¿dónde está? Acá, esto lo vimos acá. ¿Sí? Y el riesgo asociado, bueno, ya estuvimos hablando sobre el riesgo asociado, que es que se puede acceder a eso de múltiples formas, si existe alguna vulnerabilidad, si se hace un backup de todas las carpetas, ¿sí? Si hay una ejecución de código, también, o sea, hay muchas formas, ¿sí? Por eso, digamos, la moraleja de esto para aquellos desarrolladores que vayan a ver o a escuchar esto es: información sensible no se guarda en share preference. ¿Y qué es información sensible? Y en general es información PII, ¿sí? Más o menos dependiendo del dato, credenciales, claves, ¿sí? Keys de alguna API que tenga que ser secreta o privada, tokens de autenticación y autorización, por más que sean temporales también, ¿sí? SharePref no se guarda. O al menos, si tienen que guardarlo por algún motivo, guárdenlo en encriptado y la clave de encriptación que esté en el keystore. ¿Sí? Bien, eso. Si alguno tiene alguna duda sobre Share Preference, o algún comentario más, o lo que sea, ahora pues buen momento, antes de avanzar con el siguiente ejercicio. ¿No? Vamos. Tenemos ¿Todo preguntas acá bien? por el Bueno, chat, César. dale, sí. ¿Recomiendan aprender Kotlin para reversear mejor? Pregunta Maximor. Sí, la verdad que, bueno, no es tanto para mí lo que hay que aprender de Kotlin para reversear. Fíjense, lo que vimos más o menos ahora es, digamos, más o menos lo que se ve, el estilo de código que se ve, digamos. Es feo, pero con estas referencias y sabiendo, viste, dónde se juquea y cómo se va a un lado u otro, va zafando más o menos. Obviamente, cuando hay tipo expresiones lambda, se complejiza mucho más. Entonces, por ahí sí vale, la verdad que yo creo que sí vale la pena. No digo aprender mucho Kotlin, pero por ahí sí agarrar algún libro de Kotlin, algún libro de desarrollo de Kotlin, pasar rápido, no soy un experto, no crear en Kotlin una aplicación desde cero, pero por ahí sí aprender los patrones básicos. Bueno, ¿qué pasa cuando uno crea un click listener de esta forma? ¿Qué pasa cuando uno usa expresiones lambda? Como para tener una idea, ¿sí? Se puede entender igual el código si uno lo lee lo suficiente, pero si
si uno empieza con ejercicios simples o hace cosas simples, después uno se te va acostumbrando y uno va renderizando, digamos, automáticamente en la cabeza qué hace cada cosa. Y no de repente, ¿qué es el peso SoundCreate? Pesos 1, peso 2, me perdí, ¿no? Así que yo creo que sí, que vale la pena, pero no digo, no ser un experto y agarrar un libro y decir, mira, me creo una aplicación, viste que a veces es muy común contar libros de desarrollo que empezás con ejemplos básicos y después buildeás, no sé, una aplicación de librería o de mascotas. No, eso no. No, porque va a llevar por ahí mucho tiempo. A ver, que si a uno le gusta, está bueno. Yo creo que todo suma, pero digamos, si el tiempo es finito, no es necesario hacer todo eso, simplemente sí aprender la sintaxis y cómo se convierte a Java componentes básicos. ¿Sí? Pero bueno, como respuesta corta, sí vale la pena. Perfecto. Sí, sí, sin duda. Tenemos otra pregunta de Maximor. ¿Una app puede acceder al shared preferences de otra? No, no directamente. Si uno tuviera, por ejemplo, una vulnerabilidad con un content provider que le permite, si uno crea una aplicación que tiene content provider, recordemos content provider, que ya vimos por ahí muy por arriba, tenemos, por ejemplo, dos tipos. Content provider, que rapea el acceso a una base de datos, y otro que rapea acceso a file system. Si uno, el content provider, le da permiso para abrir cualquier archivo dentro de la carpeta privada, ¿sí? Recordemos que en este caso sería el content provider de la aplicación objetivo, ¿no? O sea, yo desarrollador, por ejemplo, de OWASP SAT-AGOUT, creo un content provider en mi aplicación y le doy acceso a todos los archivos privados. Bien. Y supongamos que eso lo exportamos. Si la aplicación atacante accede a ese content provider que está expuesto, y ese content provider tiene acceso a todos los archivos, a través de ese content provider podría llegar a leer share preference. ¿Sí? Pero nunca de forma directa. Siempre a través de algún componente, alguna vulnerabilidad en mi aplicación objetivo. Siempre tengo que proxear a través de la aplicación de alguna forma. Directo no se puede. Como digo, a partir de Android 5 o 6 para arriba. En anteriores, si uno hacía una aplicación con Word Readable o Writable, el archivo podría acceder directo, pero ya no más. Digamos, por ahora no se vuelvan locos, eso en algún momento lo vamos a ver cuando profundicemos por ahí un poquito con el provider de cómo sería. Vamos a ver algún ejemplo. Pero por ahora, o sea, sepan que existe eso de proxear a través de algo, ¿no? O mismo, imaginemos que uno tiene una activity que devuelve un resultado que básicamente es el resultado de leer un archivo. Lo mismo, no es un content provider, pero si uno busca una activity, la activity me devuelve como resultado el contenido de un archivo, también puede leerlo, ¿no? Siempre a través de componentes de la aplicación que yo quiero atacar. Sería eso, básicamente. Bien. No sé si tienen alguna duda más. Me parecen muy buenas las preguntas. No más Sigan dudas, su animándose. señoría. ¿No más dudas por ahora? Pero anímense a las preguntas, que me parece que está bueno. Creo que las preguntas de uno sirven para otro, y inclusive para uno por ahí que está del otro lado del stream, a veces te hacen preguntas sobre cosas que uno no sabe, y también está bueno, porque uno termina aprendiendo un montón de cosas. Claro. O decir, che, no lo sé, lo veo, busco, ¿no? Me motiva como a buscar otra cosa. Terminás Bien. afianzando un poco el conocimiento porque... Ah, mira, esa Sí, por la pregunta no explicación terminas sabía. afianzando Claro, terminas afianzando porque a veces uno cuando explica, yo creo que también es eso, ¿no? Uno termina de aprender algo cuando uno explica. Porque por ahí uno cree que lo entiende y cuando uno le quiere explicar es como que ahí tiene que entender toda la idea para hacer toda la explicación. Porque si no, uno le parece que lo entiende, pero por ahí le generan dudas. Cuando uno explica, termina completamente afianzando y termina de aprender.
Más allá de las preguntas que por ahí pueden surgir, que uno le generan ciertos escenarios que uno no piensa, ¿no? Así que sí. Bueno, acá tenemos un segundo ejercicio. Ya venía cargado por eso. Donde uno básicamente lo que tiene es una aplicación, un share preference, el esquema es similar, no vamos a pasar ahora creo por todo cómo llegamos a este share preference 2, porque es igual seguro al share preference 1, así no vamos a explicar eso para no estar. Pero básicamente la gracia es, uno tiene un score, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, piqui, 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 ¿sí? Y la onda llegará a 10.000. Entonces, haciendo score, ¿se puede hacer? Sí. Uno cuánto tiempo va a estar haciendo eso y banda, ¿no? Bien, entonces con la idea, y bueno, te fuerza un poco a modificar el archivo. No solamente entender dónde se está guardando, sino modificar el archivo. ¿Sí? Uno, así haciendo como ejemplo Black Box, por así decirlo, sabiendo que es un share preference en este caso, vemos en la misma carpeta share preference un archivo que dice score. Si uno lo abre, vemos que dice 21, hago clic, clic, 23, 23. Entonces, listo, bueno, es este archivo, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es modificar esto. Bien, entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos hacer esto? Dejo para pensar mientras reviso algo rápido. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que iba a buscar yo? La pregunta es, ¿cómo se les ocurriría a ustedes modificar? ¿Cómo podríamos modificar el archivo? No. Bueno, no está exportado, así que podría haber una interesante que es, tengo el componente exportado y recibo un parámetro, ¿no? Eso podría ser un escenario interesante, porque uno si tuviera el componente exportado y recibe por parámetro el contenido, uno podría, a través de otra aplicación, llamar a esta activity, pasarle por parámetro el valor, en este caso 10.000, y modificarlo en la aplicación, ¿no? Sería interesante eso, pero bueno, no sería este caso. Entonces, desde afuera de la aplicación, inicialmente, así como está, no se puede. No quita esto que de repente se puede utilizar algún otro componente como proxy y llamar indirectamente a esto. Me parece como muy rebuscado para el tipo de ejercicio que venimos haciendo, así que eso yo lo descartaría. ¿Sí? Y bueno, primero lo que voy a ver es, entonces, este activity, ¿sí? Para ver si esto, ponerle, imaginemos que podría llegar a ser o no. Básicamente, en el caso de que recibiera por parámetro el contador ese, en el onCreate, ¿sí? Que recordemos que es el método que se llama cuando se crea, debería hacer algo con el parámetro. ¿Y ese parámetro de dónde se tendría que sacar? Bueno, de este bundle. Este bundle, ¿sí? Tiene encapsulado un intent, el intent con el que se llama esto, y uno en el intent puede pasar parámetros. Entonces, si la aplicación, si el componente este tuviera o hiciera algo con el intent, tipo obtener un intent.get int contador, podría ser susceptible este componente a eso. Como no hace nada con el bundle este, o sea, no lo parsea, queda claro que la idea del ejercicio no es acceder desde el componente desde afuera ni con un proxy para tocar esto, ¿sí? Uno tiene que acceder de manera directa, ¿no? ¿Sí? Como vemos acá, vamos a ver el componente. Se hace un check score, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el new score? Bueno, se llama el this calculate score, que obtiene el score from SP. ¿Qué hace calculate score? Toma el score
y le suma 1, ¿no? Que es lo que vemos que hace el incremental. Entonces cada vez que uno hace clic, se llama esto, se toma el score del external storage, ¿sí? Vemos share preference. Si no existe se le pone 0 y si existe se devuelve el valor, ¿sí? Acá tenemos el level. Vemos el share preference tiene dos campos, el level y el score. Creo que con el level no se hace nada. ¿Sí? No importa, digamos, el que importa para ganar es el score, ¿sí? A ver, sí, si el score es mayor a 10.000, dice, devuelve true, y si devuelve true, ganaste. Y si no, te devuelve el toast, que es el que ya vimos nosotros acá, ¿no? Este no. Bueno, entonces vamos a hacerlo. A ver, yo en este caso tengo, estoy, como vemos acá, estoy en la consola de ADB y soy root. Entonces, tengo nano acá, tengo vim, tengo vi. ¿Cómo hago para salir? Ahí está. Bueno, yo puedo modificarlo directamente en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo acceso como usuario root y nada, tengo acceso a dos archivos. Entonces vamos a hacer eso primero, ¿no? Yo en este caso tengo vi instalado, no tengo nada ni nada de eso dentro del celular. Lo que voy a hacer es tocar directamente este archivo. Hay otra forma de hacerlo, ¿cómo? Pisando el archivo a través de ADB. ADB push el archivo y pisarlo. ¿Sí? Uno puede eliminar el archivo como está usando acceso con root y puede directamente, digamos, pisarlo sin tener que hacer esto. Vamos a hacer nosotros. En este caso vamos a usar vi porque es más Haxor. No sé. Voy a decirme si no es más Haxor. Aguante nano, loco, no importa nada. Bueno. Bueno, listo. Entonces 10.001 puse. En teoría si es más de 10.000 gané. Ganamos, digamos. Ponele. WQ, qué capo que soy. Cat. Yo siempre hago esto, ¿viste? Hago vi y después me fijo con cat. Porque no sé, porque pienso que no va a grabarlo y eso. Bueno, entonces esto, como obtiene dinámicamente el contenido, aparentemente, si yo le hago clic score, debería, creo yo, puede fallar. Tocarlo, a ver. Ah, no, mira, me equivoqué entonces, te lo pisa. ¿Por qué? Y eso por ahí, leyendo un poquito más el código, no siendo tan apurado, puede pasar. El contenido, y esto también, bueno, me viene igual bien para explicar esto. ¿Qué pasa? Es lo que yo les decía, que se crea un singleton, se crea una clase con los valores en memoria, ¿sí? Entonces, cuando se crea, fíjense esto, o sea, qué suerte en realidad que nos pasó. Cuando se crea la clase, se llama el setOnClickListener, ¿sí? Y en la creación se llama el getScoreFromSP. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué ocurre? La primera vez que se levanta el contenido, el getSharePreference lo que hace es cargar en memoria todos los valores, ¿sí? Y una vez que ya los cargó en memoria, por más que uno haga un getSharePreference, esto ya se guarda en memoria así. Y esto es para que no esté haciendo input-output al file system, que es algo costoso. O sea, ir a disco es costoso. Entonces se guarda en memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba acá. Si bien la modificación la guardé en la base de datos, cuando le di score, eso automáticamente lo que hizo fue no recargar los valores, ¿sí? Y sino simplemente tomar el valor que está en memoria y después pisarlo, ¿sí? Entonces, no me funcionó. Entonces vamos a hacer de vuelta, pero esta vez ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué ocurre si uno viene acá de vuelta. Esto ahora es score 0, dice score 0 porque todavía no hizo nada. Si uno hace score,
No me lo tomó. Qué raro. Por ahí tengo que apagar la aplicación, de hecho. ¿Sí? Por ahí directamente ese Share Preference queda cacheado en la aplicación cuando la aplicación, una vez que yo levanté por ahí directamente ese Share Preference, y esto es una hipótesis, no sé realmente si funciona así o no, una vez yo levanté el Share Preference, queda grabado en memoria durante el proceso. Entonces no importa que yo me vaya o no del activity, ya queda grabado. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es cerrar esto, ¿sí? Y volver a abrir la aplicación. Y ahora yo entiendo que sí debería hacer eso. Y ahí está, ahí vieron, ¿sí? O sea, básicamente, entonces, recapitulando, es algo que por ahí yo no tenía claro, así que aprendí algo más también. Cuando se levanta el Share Preference, eso ya queda cacheado, digamos, en memoria del componente. No importa en qué activity esté, ya queda cacheado. Y no se refresca automáticamente, salvo que uno diga, refrescámelo o lo levante de vuelta, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, que por ahí está desfasado lo que uno toca con, en este caso, lo que uno ve dentro de la aplicación, ¿sí? Como nos pasó ahora. Pero bueno, es más o menos eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer de vuelta esto. Voy a volver para atrás, ¿por qué? Porque voy a intentar hacer esto. Lo voy a cerrar para que se refresque. No sé qué es esto. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a intentar hacer esto con Frida. No sería un stream de un buen stream si no tuviéramos Frida. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, listo, están los cambios y ahora vamos a ver con Frida qué hacemos. Bien. ¿Y qué voy a hacer? Entonces tengo acá, no necesito nada más que esto. Primero voy a ver si tengo Frida acá. Obvio que tengo Frida. Qué pregunta, ¿no? No sería una BM de lunes de mobile si no tuviera Frida en barra. No sería César si no estuviese Frida en el stream, por favor. O sea. No estuviese Frida. Sí, es lo primero que. De hecho, es real, es lo primero que hago. Lo primero que hago cuando levanto una BM o cuando ruteo un celular es meter Frida en cosas. Frida. Es lo primero que hago. Navaja suiza, boludo, el hacking de Android. Olvídate, sí, es la que va, ¿eh? Bueno, vamos entonces hacemos un ejercicio así como medio. A ver si sale, ¿no? Con Frida. La idea hoy no es explicar Frida, pero digo, bueno, podemos hacer este ejercicio con Frida y vemos qué onda. Bueno, tengo acá Frida, spliteo. Frida menos U menos F. Voy a levantar de vuelta el proceso. Con Frida, ¿vale? ¿Sí? Para aquellos que recién se enganchan y no vieron todavía nada de Frida, bueno, voy a explicar que es Frida porque nos pasamos los 40 minutos más, pero Frida es una herramienta de instrumentación dinámica que lo que permite es modificar el comportamiento de un proceso mientras está corriendo, sin patchar el binario original, ¿sí? Uno inyecta algo y uno después puede tocar la aplicación. Lo bueno de Frida es que sirve para casi cualquier plataforma, es open source y una de las cosas que codea, las codea en JavaScript. ¿Sí? Ya vamos a ver ahora un ejemplito. ¿Sí? Entonces, la verdad está bueno y es aquellos que se quieran dedicar a seguridad informática en mobile, ¿no? Y lo quieran hacer en serio, para mí en algún punto le va a dar mucho valor agregado aprender Frida. ¿Sí? Bien, en algún momento volveremos a dar algún workshop de Frida, ya creo que vivimos un poco, no queremos aburrir con el contenido. En la ECO se dio un workshop de Frida también, en algún momento se va a subir, cuando se suba, o me entere yo que se subió, tal vez ya se subió, se los paso para que lo vean, les pasamos un link y si tienen tiempo lo ven, va a estar en YouTube. Sí, el workshop lo di yo, así que de última me hacen alguna pregunta o vemos algo en particular que no entendieron, ¿sí? En algún stream.
¿sí? Luego voy rápido porque no es la idea ahora. Si mostrar, voy a hacer ejercicio porque me parece divertido, pero no explicar exactamente Frida, ¿no? Bueno, y lo que queremos hacer es resolver este reto con Frida. ¿Sí? Va a haber muchas formas de hacerlo, seguramente muchos de ustedes están craneando ahora cómo hacerlo, así que cuando tengan una solución, digan, che, es esta. O me parece que es esto y lo probamos si quieren. ¿Sí? Yo sé que le tengo fe a la gente que mira esto. La idea es cuando tocamos acá score, que no digas you won. Bien. Yo lo voy a hacer de una forma, hay más de una. Entonces, básicamente, para scriptear y para ver en Frida como... O sea, para hacer un script en Frida uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y para eso tiene que reversear la aplicación y entender el flujo, al menos de lo que uno quiere tocar. ¿Sí? No es mágico. Entonces, toda la magia acá ocurre en el onCreate. ¿Sí? Y acá el método interesante, ¿cuál es? Es this.checkScore. ¿Por qué? Porque si esto devuelve true, entra acá y te dice you won. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, entonces nosotros ya lo hicimos, digamos, tocando directamente el archivo, y ahora lo vamos a hacer con Frida. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo acá, simple. Hay varias formas de hacerlo. Yo voy a dejar acá una y ustedes traten de ver alguna otra simpática para hacer. ¿Sí? Vamos a hacer la directa. Uy, 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 acá. Bueno, entonces todo empieza siempre con un java.perform. Esto le indica a Frida, corre esto dentro del thread particular de Frida. ¿Sí? Cuando uno quiere instrumentar algo, lo tiene que hacer sí o sí en un java.perform. Bien, entonces, esto vamos a hacer una instrumentación básica. Lo que necesitamos primero es siempre java clase igual java.use de algo. ¿Sí? Este es un template, ¿no? Estamos haciendo ahora. Y clase.método.implementation igual function params. Ahora le explico esto, ahora le explico. Contenido. Entonces, para hacer una instrumentación, esta es muy común, por eso hacemos como, dejo este template, ahora se los paso, ¿sí? Y esto ya para mí creo que es un montón. Esto de lo que está entre comillas, es lo que se tiene que completar, ¿no? Entonces, esto básicamente, este template lo que hace es agarra de una clase un método y pisa el comportamiento con lo que querramos. ¿Sí? Esto se los paso, se los dejo en Discord. Para que lo tomen si quieren. No, esto no es ciencia, lo van a ver en todos lados, es un ejemplo básico, ¿no? Pero para que no sepa es. Entonces, lo primero que hay que llenar, ¿qué es? La clase. ¿Esto por qué var? Porque esto es JavaScript. ¿Sí? Entonces, ¿esta clase qué es? Esto puede ser cualquier valor, el que yo quiera. ¿Sí? O sea, es un nombre de variable. ¿Yo qué nombre de variable pongo? Y en general la clase que yo quiero tocar. Para que sea, digamos, esté relacionado con el código, porque después uno va complejizando los scripts y si le pone cualquier nombre se vuelve loco. Entonces, ¿yo qué quiero tocar primero? ¿No? Hicimos un análisis, lo que quiero tocar es esta clase y de esta clase este método. Entonces, como quiero tocar un método de esta clase, lo que voy a hacer es copiar y pegar. No es necesario. Esto podría ser pirulín pirulón. Le voy a poner el nombre. Java.use. Acá tengo que poner el nombre absoluto de la clase. El nombre absoluto, y acá sí no podemos mandar frula. El nombre absoluto de la clase es primero el package completo y después el nombre de la clase. El nombre de la clase ya lo obtuve. Me falta el package completo. El package completo está arriba de la clase, siempre al principio, y es package. Lo que dice package es esto. Esto pues Java, es hiper Java. Entonces, package.
nombre de clase. ¿Sí? Entonces acá ya tengo la referencia. Esto, como le cambié el nombre, antes decía clase, lo reemplazo acá, ¿no? Y entonces necesito ahora el método. Y esto es el método que yo voy a cambiar. ¿Qué método voy a cambiar? CheckScore. Bien. Entonces cambio CheckScore. ¿Sí? Punto implementation. Punto implementation es algo exclusivo de Frida. Y function params. Estos params depende de la función que yo modifique. Si la función no tiene ningún parámetro, no recibe nada. Si la función tiene 3 parámetros, recibe 3 parámetros. Si tiene 1, recibe 1. Eso lo vamos a ver en el código original. En este caso recibe 1, que es score. Bueno, acá, como esto es JavaScript, no necesito poner el tipo de dato. Esto porque Java. Java es fuertemente tipado, JavaScript no. Entonces no necesito. Solamente tiene que coincidir la cantidad de parámetros. Le voy a poner el mismo, le pongo lo mismo, el mismo nombre por el mismo motivo. Porque yo cuando leo esto quiero saber qué es y compararlo y dejar ese link. ¿Sí? Pero acá justo esto podría ser cualquier cosa. ¿Y qué es lo que yo quiero que pase? Eso también viene el análisis. Bueno, yo quiero que esto devuelva true, porque si devuelve true, entro acá. Entonces, en vez de analizando score y tocando score y haciendo así cosas, ¿qué hago? Quiero retornar true, listo. Return true, y listo. Adicionalmente, a veces si estamos arrancando y no estamos seguros de si estamos haciendo bien las cosas, lo que se puede hacer es agregar un console.log, ¿sí? Como para asegurarnos de que esté entrando, ¿sí? Porque a veces al principio, cuando codiamos cosas, ahí uno está perdido y no sabe si entra o no entra, si funciona o no funciona, entonces a veces mete un console.log, que lo que va a hacer es imprimir en la consola esta el output que uno tira. Es súper útil, por ejemplo, es más, lo vamos a hacer así. Bueno, lo pongo así. Espera. Con valor y puedo imprimir inclusive cosas como variables, valores de variables, ¿no? Entonces, con esto yo puedo ya saber qué valores tengo. Y está muy bueno para debuguear código, ¿no? Debuguear es una forma de decir, porque no estás debugueando per se. Pero está bueno para uno entender la lógica de una aplicación. A veces está bueno meter free y decir, che, por acá pase, ¿qué valor tira? ¿Y entra o no entra? ¿Y de dónde se llama? Es re útil y se usa un montón para hacer reversing, ¿no? Es una de las tantas utilidades de Frida. Bueno, no importa, no quiero venderle a Frida, Frida se vende solo. Agregué ya el método, que lo que va a hacer es modificar el método original en runtime, devolver siempre true. Entonces cuando yo hago clic, si todo está andando y funciona, primero me debería mostrar el valor de score y después debería volver true. Y me debería tirar el mensajito de you won. ¿Sí? Esas dos cosas deberían pasar. Y como vemos, no soy mago. Perdón, y no soy el mago tampoco, a ver si por copyright me fajan. Entra la función con valor 39, ¿vieron? Hice un output del parámetro de score y retorné true. Entonces, fíjense, no importa que mi score sea 39, ¿sí? Que es la condición original, yo dije, che, siempre que entres acá, siempre ganaste. ¿Sí? ¿Vieron? Entonces, ya está. Lo resolvimos con Frida en este caso. Les paso el script completo. Y esto es una forma de hacerlo, la forma más directa. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Sí? El cielo es su límite con Frida. Y les dejo en Discord el otro scriptcito, por si lo quieren usar y probar en sus casas. Bien, bueno, resolvimos entonces con Frida también eso. Entonces ya tenemos el segundo punto ya resuelto. Listo. Vamos a ver a qué llegamos. SQLite. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito, tal vez no lleguemos a resolver esto de SQLite. Y sí, yo creo que sí, pero bueno. ¿Qué es SQLite? Que no sé si
probablemente todo el mundo lo conoce, si no, no pasa nada, igual lo explicamos brevemente. SQLite es una base de datos, ¿sí? Que en general es una base de datos simple, reducida, que la idea original era básicamente tener conceptos de base de datos relacionales con primary key, foreign key y no mucho más, ¿sí? Y indexes y todo eso, pero todo local, ¿sí? En vez de tener un esquema de una base de datos remota a la cual uno accede y retorna datos, y bueno, trabajar esa base de datos SQLite con todas las bondades y todos los beneficios de trabajar con SQL, pero local y cargada probablemente en memoria, ¿sí? Entonces, esa es la idea de SQLite. De hecho, la palabra light implica que es liviano, o sea, no es tan pesado como una base de datos relacional completa, como Postgres, Oracle y demás, ¿sí? Pero tiene las funcionalidades más interesantes, ¿no? Esto se agregó como estándar, tiene mucho sentido tenerlo en Android, porque uno, digamos, después, digamos, si el acceso a disco es costoso, el acceso a través de Internet, por más velocidad que uno tenga a información, a un server, es hiper costoso, ¿sí? Entonces, si uno tiene una aplicación que hace uso de muchos datos, y la verdad, por cada una de esas operaciones que hace, va y busca un dato y lo devuelve, va a buscar un dato, no escala por ningún lado eso. No escala el server porque vas a tener un montón de requisitos y se va a ver hiper lenta en la experiencia de usuario, porque por cada una de esas cosas vas y volvés. Entonces, SQLite lo que uno nos permite es, imaginemos que yo me logueo. Me logueo y voy a la base de datos y me dampeo toda la información que yo tengo de usuario. Entonces yo después puedo trabajar offline, que es una reventaja, ¿sí? O simplemente trabajarlo todo offline y hacer push de la información. Entonces a mí, como usuario, yo toco cosas, eso se va a actualizar, se va a sincronizar, pero no voy a estar esperando a que el server me devuelva un resultado para operar. Uno opera local y después pushea. ¿Sí? Entonces por eso se usa. La realidad es que hoy en día depende mucho de la aplicación. Hay muchísimas aplicaciones que en realidad que trabaja todo con server y tienen un esquema muy similar al, a lo que sería un browser, donde uno guarda muy poca información y después todo lo que se hace con el server. Entonces no hay tanto manejo. Pero bueno, puede haber aplicaciones donde sí se use, por eso está bueno conocerlo. Creo que después de Share Preference es la metodología de persistencia más usada en Android. Bien, ¿qué sigue siendo? Como decimos, una base de datos. Ya adelantamos que esto se guardaba. ¿Dónde? En databases. En general, uno va a tener 2 o 3 archivos, ¿sí? En este caso, bueno, va a depender del nombre de la base de datos, ¿sí? Nosotros asumimos que hay una sola base de datos, un solo ejercicio SQLite, así que tiene mucho sentido que sea este archivo. Y este journal en general es para cuando uno hace ciertas operaciones, se guarda el journal como si fuese un temporal, como si fuese una bitácora de operaciones, ¿no? Que se ejecutan en algún punto. Esta es la primera vez que uso algo, así que la uso, digamos, mejor dicho, esta base de datos, este ejemplo, así que no va a tener nada. Así que vamos a primero meter datos. Miércoles de mobile. Miércoles de mobile. No, el enter no va a funcionar. Y se cerró. ¿Cambió los datos? Creo que no cambió mucho. Bueno, vamos a ver si se guarda acá. Bien, entonces, ¿cómo se abre una base de datos SQLite? Uno, en general, dentro de los Android, en general ya viene con la aplicación SQLite 3, que vendría a ser como el SQL CLI de SQLite. Uno puede abrir de esta forma un archivo. Fíjense que se guarda en un archivo, de hecho uno puede hacer ¿sí?
Y fíjense que se guarda la información, se guarda en el esquema de base de datos, se guardan estas cosas acá directo. ¿Sí? Porque es un archivo solo, ¿no? Se guarda toda la definición, todo. A diferencia de una base de datos normal, que es mucho más complejo, tiene muchos archivos en muchos lados. ¿Sí? En este caso, bastante simple. Bueno, entonces tenemos esto por ahí así simple, no se entiende mucho, pero nada, con SQLite 3, por eso uno de hecho la puede ampliar este archivo y lo puede usar en algún cliente local, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Ya se los digo. No, pues no. Esto se puede hacer porque estoy con un usuario root, si no, no se podría. /data, wasp.sat.out /databases /out. Y como ven, acá tenemos el archivo agout, ¿sí? Y lo puedo usar local. Pero como tengo SQLite 3 ya instalado por defecto, lo uso directamente acá. SQLite agout. Ahí tenemos un punto help que nos puede ayudar para buscar cosas. Sí, hay varias cosas que se pueden usar. ¿Nosotros qué vamos a usar? Punto tables, es muy común. Uno tiene base de datos y nos dice cuál es la tabla. Si no recuerdo más, desk users. ¿Cómo me falta? No me acuerdo cómo se hacía. Hay una forma para ver la sintaxis de SQLite, ya la estoy buscando. Show table, creo que era. A ver si show users. No. No hay 3. Table metadata. Perdón, esta cosa no, esto no me acuerdo. Punto esquema, me parece. A ver. Punto esquema. Si alguno lo sabe. No funcionó. Estás intentando listar las tablas, ¿no? En SQLite. No, punto table es punto esquema. Es punto esquema. No sé por qué no está funcionando. Tienes punto esquema. Te hace una descripción de la tabla. No importa. No sé por qué no funcionó, la verdad. Debería funcionar. O sea, es punto esquema users. A ver si funciona con el otro. Android metadata. Uy, no tengo un coso. Metadata. ¿Vieron? Acá y les muestra como la metadata justamente de la. Porque por ahí no necesita el punto y coma. No, era sin el punto y coma. Porque para los select y todo eso es punto y coma, pero para el resto no. Y te muestra el punto esquema, te muestra qué campos tiene y para qué es. Porque si yo das un select, fíjense cómo está acá, debe ser 1, miércoles mobile. ¿Y qué es esto, no? Bueno, con el punto esquema puedes saber qué es. El primero es una parameter key autoincremental, el segundo es el username y el tercero el password, que son los campos que se guardan acá. Y después se utiliza como un motor de base de datos cualquiera, con select, con insert, delete, update, bla, bla, bla. ¿Sí? No vamos a hacer un curso de SQL acá, así que básicamente el select en general es el que más se usa. Con el where, con todo, como si fuese una base de datos normal, pero bueno, esto es todo local. ¿Sí? Así que bueno, vimos que es una base de datos SQL, que era el primer punto. Vimos el punto 2, que es cómo identificar dónde está la información sensible. Y vamos a ver el código vulnerable. El código seguramente es bastante similar al otro que vimos. ¿Sí? Pero vamos a partir por cuál. Insecure Storage SQLite Activity. Esto tiene un solo botón, como vimos acá. Entonces, tiene sentido que en este componente, este listener sea el que se resuelve el save.
Y vemos acá, tenemos acá, fíjense, un string builder, ¿sí? Que hace un append de insert into, appendea, obtiene el query, obtiene una referencia a la base de datos SQLite. Vamos a ver esta base de datos cómo se carga. ¿Sí? Se hace con open or create database. En este caso se llama así. ¿Sí? Si no lo instala, crea. Se pasa el parámetro y esto es bastante similar a cómo funcionaba el share preference. ¿Vieron? Se obtiene y si uno lo crea y uno se abstrae completamente de cómo se hace, ¿no? De hecho, bueno, acá inclusive dentro del onCreate, si no existe la tabla, hace un create, ¿no? Como que esto en general no pasa, esto se hace en otro lugar. Es raro que en una activity se cree una tabla, un esquema. Pero bueno, acá lo hace. Y después, bueno, se guarda la referencia y se hace un insert. ¿Sí? Entonces, el código vulnerable, ¿dónde está? Acá. ¿No? Que se agrega el username y el password. Estos conceptos de si qué se guarda o no se guarda en la base de datos SQLite es muy similar a Share Preference. Cambia el formato, pero es lo mismo. Acá el SQLite, por más que sea una base de datos, está en plano el contenido, ¿sí? Cualquiera lo puede leer. Si uno tiene una vulnerabilidad que puede leer Share Preference, también va a tener probablemente la misma vulnerabilidad sirva para la base de datos SQLite. Entonces no cambia, el concepto es el mismo. Cambia el formato de cómo se guarda el archivo, pero la dinámica es la misma. Ahora, en este caso particular tenemos otra vulnerabilidad que es, fíjense que se hace un append, ¿sí? De contenido no sanitizado. ¿Y esto qué es? ¿Qué tipo de vulnerabilidad es esto? La clásica, la clásica. Del libro. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¿Cómo se llama esto? Cross-site scripting. Close enough. Cross-site scripting. Muy bien, muy bien. No Bueno, sé, para no mí es es un cross-site idol. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a tirar por el chat a ver qué tipo de vulnerabilidades? Estamos concatenando entrada de usuario en una consulta SQL. Claro, ¿qué puede ser? ¿Qué podrá ser? Esto es importante, hay que tener en cuenta este tipo de cosas, porque por más que sea local, la base de datos sigue siendo una base de datos, ¿no? Dependiendo de cómo se maneje esto, puede llegar a resultar en bugs reinteresantes. ¿Sí? Porque hay que ver, o sea, a ver qué se guarda, cómo controla, o sea, cuál es el efecto del comportamiento de la aplicación en base a los datos, ¿no? Es interesante. Porque imaginemos que de repente, si tiene un parámetro que en vez de un 0 es un 1, ejecuta un comando, estoy flasheando cualquiera, no existe, no debería existir, espero que no exista. Ejecuta algo que hay en un parámetro de la base de datos, de una tabla particular. ¿No? Entonces, de repente se renderiza un HTML en base a cierto campo en la base de datos. Si uno encuentra este tipo de vulnerabilidad, ¿sí? Uno potencialmente lo que podría hacer es modificar cualquier campo, cualquier tabla, crear tablas. Es más, hay vulnerabilidades muy interesantes con SQLite donde una inyección le permite a uno ejecutar código, dependiendo de las configuraciones y la versión de SQLite que hay, ¿no? O sea, parece una tontería, pero hay extensiones de SQLite que a veces están o no están configuradas dentro de la aplicación que le permiten a uno ejecutar código en base a, ¿sí? En base a cargar un punto SEO, que es una librería nativa, de manera dinámica. Hay cosas así feas en SQLite. Ahí lo sacaron, Entonces, bueno. por el chat. Josino88, bienvenido al stream. Primer mensaje que mandó, Muy bien, SQLI. Un SQL Injection. Ahí va, Ahí está, ahí, vamos, ese tipo de gente que queremos. Vamos, muchachos, vamos, ahí. Ahí va, Ahí está, entró con toda. Bueno, sí, es eso, es una SQLI. Y esto también es interesante, justo, no sé si el diseñador de AndroGoat dijo, ay, voy a poner un SQLI acá para que la gente aprenda. Pero tengan en cuenta eso, ¿no?
que sigue siendo una base de datos SQLi. Entonces, dependiendo del input y de dónde venga el input, puede resultar en muchas cosas, ¿sí? En este caso, el input viene de un dato desde la aplicación. Entonces, está como un poco más reducido, porque ahí, si el atacante tiene acceso a esto, sí puede ejecutar, pero tiene que tener acceso al celular, tiene que tener acceso a la aplicación, tiene que poder tipear cosas, ¿no? Lo cual, si bien existe y se reporta esa vulnerabilidad, porque lo es, la severidad baja porque la superficie de ataque tiene muchas restricciones, que el usuario tenga acceso al celular desbloqueado. Sí. Pero bueno, es una vulnerabilidad SQLi, así que también vimos no solamente un tema de persistencias con las bases de datos SQLi, sino que adicionalmente vimos otra vulnerabilidad relacionada que es SQLi. ¿Sí? Bien, bueno, eso creo que dejamos por hoy. Perfecto, Hasta sí. acá, porque ya faltan 11 minutos. Si alguien tiene preguntas o lo que sea, es un buen momento. ¿Alguien tiene algún comentario? El que quiera decir algo puede decirlo. El que quiera ver algún tema puede proponerlo. Y lo vamos viendo. Yo voy a intentar en algún momento mostrarle el bug de ejecución de código en base a un SQLite. Voy a ver si puedo armarla en algún momento. No sé si prometo para la semana que viene, pero para algún otro momento lo muestro. Como poco. Perfecto, aprovechemos estos últimos minutitos antes de cerrar el stream por si quieren hacer alguna consulta, ¿no? Por ahí en el chat que estuvo movido hoy, entró gente y estuvo comentando. Si quieren hacer alguna consulta sobre algún tema que se vio, Sí. recuerden que tenemos el canal de YouTube donde estamos resubiendo los streams anteriores, signo de exclamación YouTube en el chat de Twitch, pueden acceder al canal. No olviden de darle suscribirse, darle un like, dejarlo, compartirlo ahí, que nos ayudan un montón para que la gente conozca más lo que estamos haciendo y pueda aprender, ¿no? Que la idea de esto es hacer un stream, es publicar toda esta información para que la gente pueda aprender sobre seguridad en mobile, en cripto, en todo lo que hagamos de acá a futuro. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, es importante también los comentarios de ustedes para ver si vamos bien, si vamos mal, porque nos sirve a nosotros para crecer o redireccionar el rumbo también. Que ustedes, si les parece, si les gusta, o sea, sin compromiso, obviamente, ¿no? El contenido, que compartan, digan, che, esto pasa los lunes, pasa los miércoles, súmense para que haya más gente. La verdad que todo eso nos sirve, todo el feedback que nos puedan dar, todos los comentarios, ideas, todo. Todo nos sirve para crecer y bueno, para seguir haciendo esto, que lo hacemos, la realidad, con pasión, ¿no? Porque nos gusta, no sacamos ningún rédito de esto, así que, nada. Por amor al Inclusive nos arte, copa dirían que por hagan ahí. preguntas, que hagan comentarios. ¿Cómo? Por amor al arte, dirían por ahí. Sí, tal cual, así que nos sirve todo comentario para mejorar, mm, para que sea de mayor calidad lo que hagamos, para que les sirva también a ustedes. Así que, Perfecto. no. Bueno, vamos a ir cerrando por el momento. Ninguna pregunta por acá. Con muchas ganas de que hagáis el próximo stream. Dice que por acá Josino88. Perfecto, seguro. Ah, bueno, me encanta, la verdad. Sí, Vamos, sí, sí. estamos todas las semanas. Dentro de todo, estamos todas las semanas. En general sí. Lunes 20 horas GMT-3. Nos conectamos y estamos hablando sobre seguridad en aplicaciones Android. Si no, recuerden que está el canal de YouTube, como les fui diciendo, que ya están subidos 3 episodios de este pequeño cursito sobre hacking en aplicaciones Android, seguridad en entornos Android. Vamos a ir cerrando por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que le dan follow al canal, que se suscriben, que comparten y demás. Gracias a nuestro sponsor Faray que nos da una mano para estar acá en el stream. Nos ayuda con el equipamiento y algunas cositas ahí dando vuelta con el stream. Y bueno, muchísimas gracias a César, como siempre, que está acá Nada, aportando su contrario, un honor. conocimiento y las ganas. Así que muchísimas gracias, gente. Nos estamos viendo el próximo lunes, 20 horas GMT-3, lunes de mobile. Gracias, buena semana, chao, chao. Muchas gracias, que terminen muy bien la semana. Nos vemos el lunes.